creo que vamos a dar inicio atendiendo los tiempos de todos. De hecho, yo me conecté a las 8:30 pensando que eran las 8:30 y como no fue, porque fue error mío, no corroboré la invitación, pero no hay problema. Vamos a, vamos a avanzar. ¿Qué les parece? Muy bien. Ah. Adelante. Bueno, pues muy buenas noches. Yo soy el maestro Orlando del Rosario Gutiérrez López. Soy su docente asignado para la unidad de enseñanza-aprendizaje, perdón, Derecho Procesal Penal, perdón. Tengo entendido, ya hemos tenido la oportunidad de tener algunas charlas en otra unidad de enseñanza-aprendizaje. Particularmente mi formación, yo soy abogado, bueno, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo una maestría en juicios orales, tengo una maestría en ciencias del derecho con énfasis constitucional y penal por la Universidad Autónoma de Sinaloa y estoy por obtener mi grado, si todo sale bien, de doctor en ciencias del derecho con énfasis procesal penal constitucional. Entonces vamos a dar inicio. En esta nos pidieron que apoyáramos en la estructura de esta materia. Ya había algún material trabajado previamente por otra docente que había trabajado. Se dieron algunos elementos, se aportaron algunos elementos y se puntualizaron algunas situaciones, principalmente por algunos cambios constitucionales y algunas reformas que se han tenido, como de todos bien es sabido ustedes, por supuesto, de un parteaguas en el tema procesal, en el tema penal y en el tema procesal penal, por supuesto, fue la reforma constitucional del 2008, con su propio vacatio ley, o sea, su tiempo para que se implementara en todo el país de 8 años. En el 2016 entró plenamente en todo el país, se expidió un Código Nacional de Procedimientos Penales y de ahí para acá se han ido perfeccionando. Ha habido algunas reformas constitucionales en materia de la ampliación de los delitos que meditan prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, ahorita ya vamos entrando, vamos a ir estructurando la temática como tal. A lo que quiero, con el comentario que quería iniciar es que, como todo el derecho, como ustedes bien saben, es una ciencia social y tiene que obedecer a los cambios constantes que la sociedad necesita o demanda. Entonces, hay una modificación constante de nuestro marco jurídico aplicable, desde el marco jurídico constitucional, legal, por supuesto, los propios tratados internacionales y las convenciones, el derecho convencional y, por supuesto, las propias disposiciones y las resoluciones que tiene nuestra Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo las veces de Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto? Resolviendo los mecanismos de protección constitucional, llámese amparo directo o indirecto, recursos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, como mecanismos de protección constitucional, y nuestra Corte, haciendo las veces de Tribunal Constitucional, expide este tipo de resoluciones, que la mayoría de nosotros conocemos como jurisprudencias, que se pueden constituir de diferentes formas, por temas reiterativos, por temas de contradicción de tesis, de recursos de inconstitucionalidad o de recursos de inconstitucionalidad. Entonces, particularmente en este tema, pues es un tema procesal, es un tema un poco duro, tenemos que partir de entender la importancia. Siempre vamos a encontrar derecho adjetivo y derecho sustantivo. En este caso, nos vamos a estructurar el derecho procesal. ¿Qué es lo que nos interesa o cuáles son los alcances o cuál es la finalidad de esta materia? Que entendamos que particularmente el derecho penal, que pertenece a una rama del derecho público, o que es una rama del derecho público, tiene su subárea o subsección, que es el derecho procesal penal. En este caso, como les comentaba, a partir de la reforma del 2016 viene un parteaguas en el derecho procesal penal y hay una reconfiguración de nuestro modelo. Teníamos un modelo inquisitivo o semi-inquisitivo. ¿Qué es esto? Cuando se habla de modelos inquisitivos, se habla de modelos que el propio órgano de impartición de justicia es el órgano que se encarga de la investigación. Para ejemplo, o un ejemplo, el modelo español, el modelo alemán. Allá, ¿qué es lo que existe? Dentro del Poder Judicial existe un Ministerio Fiscal, pero la realidad es que los actos de investigación no los lleva a cabo el Ministerio Público o el Ministerio Fiscal, lo lleva a cabo el propio órgano jurisdiccional, o existen lo que se les denomina jueces instructores. Lo que aquí realiza el Ministerio Público, que son los actos de investigación apoyados en la Policía de Investigación, allá el Poder Judicial, o sea, allá en vez de existir
tres tipos de jueces como que los tenemos aquí en nuestro sistema procesal penal, que es el juez de garantías o el juez inicial, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de sentencias. Ahí existe un juez de instrucción, que es el juez de investigación, lo que aquí realiza el Ministerio Público. Entonces, migramos de un sistema semi-inquisitivo. Se decía semi-inquisitivo porque nosotros sí teníamos, previo a la reforma del 2008, un ministerio público o una figura del ministerio público que no pertenecía al poder judicial, pero sí era designado por el Ejecutivo. Entonces era una herramienta realmente de poder. No digo que como se encuentra estructurado en este momento, que es un ente autónomo constitucional, no sea presionado o sea inmaculado con respecto a la presión social, perdón, a la presión de los tres poderes preconstituidos, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero como su forma de elección hay una vinculación entre una propuesta del Ejecutivo y una designación del Legislativo, y es por un periodo más allá, es un periodo más allá del sexenal. ¿Qué es lo que pasa? Es una figura más robusta, es una figura fuerte, una figura que él detenta la obligación del ejercicio de la acción penal, que es investigar los delitos que se cometen y llevarlos ante la justicia, o sea, ejercitar la acción penal. ¿Qué es el ejercitar la acción penal? Echar a andar los mecanismos jurisdiccionales en aras de qué? De que se imparta justicia. Entonces, tenemos en este momento un sistema que le digo, viene migrado o viene migrando de un sistema semi-inquisitivo donde teníamos un ministerio público que dependía directamente del Ejecutivo. Estaban las procuradurías, la Procuraduría General de la República y las procuradurías de las entidades federativas y del Distrito Federal, las procuradurías estatales que las conocíamos. Pero en este momento, ¿qué es lo que existe? Existen las fiscalías, la Fiscalía General de la República, la FGR, y las fiscalías de los estados autónomos, que tienen su propio proceso de elección, tienen su autonomía plena, tienen su autonomía financiera, tienen su autonomía administrativa y de organización, y hay una designación de estos órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en este momento un sistema, como les decía, a partir de la reforma del 2008, un sistema acusatorio adversarial. Acusatorio porque se mantiene la figura de la acusación. La acción penal ahora se divide en dos elementos. La imputación, que es la que se desarrolla en la audiencia inicial, cuando con los indicios y los datos de prueba se presenta el Ministerio Público ante la autoridad jurisdiccional para imputarte, para enunciar que existen indicios suficientes para que se formule la imputación, que existen indicios suficientes para presumir o tener la presunción de que tú cometiste un delito. Y se complementa el ejercicio de la acción penal en la etapa intermedia, donde se complementa después del plazo complementario de investigación, la acusación como tal, y ahí se termina de ejercitar la acción penal. Pero vamos entrando en materia. A final de cuentas, en esta, la primera unidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los elementos básicos, el concepto de derecho procesal penal, el objeto, el fin, la naturaleza, perdón, cuáles son los intervinientes en el proceso, y principios básicos, el debido proceso, eh, perdón, disculpen, principios genéricos o básicos como el debido proceso, que lo tenemos instituido desde la Constitución y por supuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La materia procesal penal mm, se instituye o se establece su estudio particularmente en dos textos, un texto constitucional que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un texto procesal que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que a partir del 2008, bueno, a partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de la reforma del 2008, se cambia la Constitución y se le otorgan facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal. ¿Qué es esto? Antes, a lo mejor algunos de ustedes o la mayoría de ustedes o no lo sabían o no les tocó, existía en cada uno de los estados de la República Mexicana, existía un código procesal penal. En Sinaloa teníamos un código de procedimientos penales para el estado de Sinaloa. Ahora no. Existe un solo código nacional de procedimientos penales para toda la República. Para los litigantes, esto nos facilita de una u otra manera las cosas porque nos estandariza
los procedimientos en los 31 estados y la Ciudad de México, que hace las veces de un estado número 32. En la entidad federativa donde tú te pares y quieras litigar, mientras ostentes con tu cédula profesional y te registres ante el ente jurisdiccional, se van a aplicar las mismas reglas procesales. Va a ser el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales que vas a aplicar. Y eso, por supuesto, facilita las cosas de tanto el Ministerio Público como de la defensa y del asesor jurídico victimal y del propio impartidor de justicia. ¿Por qué? Porque son las mismas reglas, son las mismas etapas, son los mismos mecanismos de aceleración, los mismos mecanismos anticipados de culminación, son los mismos recursos que se pueden presentar después del proceso ordinario. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho procesal penal? El objeto del derecho procesal penal es regular el procedimiento penal. ¿Qué es esto? Que existan claramente establecidas las fases y las etapas por las cuales tiene que transcurrir el proceso para que una persona se le pueda terminar declarando culpable o inocente de haber cometido una conducta típica, antijurídica, antisocial. O sea, una conducta personal que se encuadre en un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? El tipo penal es la descripción de la conducta que vamos a encontrar en la parte especial del Código Penal, tanto del Código Penal Federal como como de los códigos penales de las entidades federativas. Ustedes ya llevaron derecho penal, ustedes ya vieron que el Código Penal se divide en dos partes, parte general y parte especial. La parte general, ¿de qué nos habla? De los principios, nos habla, valga la redundancia, de las generalidades del código. Y la parte especial nos habla de la descripción penal de cada uno de los tipos, o sea, de cada una de las conductas. ¿A qué me refiero? A lo mejor suena un poco técnico esto, pero yéndonos a ejemplos simplistas. ¿De qué se trata esto? Va a describir la conducta. Y si tú realizas una conducta que encuadre en esa descripción, se te va a poder imputar un delito, o sea, se te va a poder responsabilizar de una conducta que tienes prohibida realizar. Un ejemplo básico. El tipo penal del homicidio dice, quien prive de la vida, comete delito de homicidio, quien priva de la vida a otro. Si yo privo de la vida a una persona, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a encuadrar en el tipo penal del homicidio. Obviamente hay atenuantes, obviamente hay agravantes, obviamente hay excluyentes, que eso viene en la parte general del código cuando aplica cada una de ellas. Pero esencialmente la descripción del tipo penal es lo que se va a comparar con la conducta que yo realizo. Regularmente los jueces utilizan en todas las materias y particularmente en la materia penal algo que le llaman silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es la comparación de un precepto general, como puede ser un tipo penal, contrastado o comparado con una conducta particular. Lo que les decía ahorita. El tipo penal del delito de homicidio dice, comete delito de homicidio que en privada de la vida a otra. Juan mató a Pedro, que es una conducta particular, entonces hay un resultado. Premisa mayor, premisa menor resultante. Cuando, cuando Juan priva de la vida a Pedro, se encuadra en el precepto mayor y hay un resultado, que Juan mató a Pedro, poniendo un ejemplo muy básico. ¿Para qué queremos llegar? ¿Qué vamos a ver en esta materia? Vamos a estudiar el proceso. Vamos a ver de qué se trata. Y en muchas de las ocasiones, cuando vemos materias procesales o cuando se estudiaba previo a la reforma, en la materia procesal penal, se dejaba de lado una etapa que es trascendental, que es la etapa previa administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos, como ustedes ya vieron derecho penal, que para que se nos pueda eh, culpar o imputar o acusar de un delito, el delito lo tenemos que cometer materialmente por acción u omisión. ¿A qué me refiero? Si yo solo pienso en matar a alguien o en causarle una lesión a alguien, no es suficiente que yo lo piense. Tengo que exteriorizar, o sea, tengo que realizar algunas cosas. Pueden ser acciones u omisiones. Probablemente yo qué hago? Yo no obedezco mi deber de cuidado de, o sea, de estar al pendiente de mi hijo menor de edad, o de mi bebé, o de una persona que está limitada de sus facultades motrices, y mi descuido, o sea, mi omisión,
hace que esa persona se lesione. Si yo soy el tutor y soy el responsable de esa persona que es incapaz, yo soy responsable de las lesiones que se le causan. Es un ejemplo de omisión. Y de acción, por supuesto, si yo causo directamente con mis acciones alguna lesión básica. A lo mejor voy un poquito rápido, me pasó un poquito el tema, pero trataré de irme un poco más pausado para que estructuremos particularmente los elementos de la primera unidad. La primera unidad, ¿de qué se trata? Pero esos elementos genéricos. Es decir, ¿qué tipo de derecho es el derecho penal? El derecho procesal penal deviene del derecho penal y el derecho penal es un derecho público. Recordemos que en la segmentación básica tenemos derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público es todo el que le concierne o le compete al Estado. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones sociales. Ojo con esto. En el derecho procesal penal es muy marcado esta situación. Recordemos que en el 98% de la situación o de las situaciones que se presentan en el derecho procesal penal, quien ejercita acción penal es el Ministerio Público. Pero ojo con esto, el Ministerio Público no te acusa o no te imputa un delito a nombre de la víctima o el ofendido, lo hace a nombre del Estado. ¿Qué es esto? Es el representante social. El Ministerio Público acusa, dice, el señor Juan Pérez cometió o existen indicios que hacen pensar o que nos hacen razonar que el señor Juan Pérez cometió estas lesiones en contra de su cónyuge Juanita López. ¿Y cuáles son los datos de prueba que tenemos? Tenemos la denuncia de la señora, tenemos el examen médico de la señora cuando llegó a presentar las denuncias, tenemos testimoniales de vecinos, tenemos la pericial psicológica de la señora con respecto a las afectaciones de las agresiones físicas y verbales que le cometió, que le infringió su cónyuge. Entonces, hay indicios, datos de prueba que sustentan que una teoría del caso, sustenta que la estructura que tú haces para soportar la acusación que estás haciendo. Pero ojo, la acusación no se la hacen a nombre de Juanita López, la hacen a nombre del Estado. Incluso a lo mejor algunos de ustedes han leído o han visto o han escuchado que en sistemas como el norteamericano, incluso los casos se dice el Estado contra, no sé, Rodríguez, o el Estado contra, no sé, el partido que ustedes quieran. Aquí es lo mismo. Nada más que no se plasma así. Pero en realidad quien te realiza la acusación es el Ministerio Público a nombre de la colectividad, porque estamos hablando de derecho social, porque los impactos o el impacto que se tiene de los delitos no solo es hacia la víctima o el ofendido, es hacia el orden social. Entonces, es un derecho social lo que estamos estudiando. Entonces, tenemos un derecho de tipo social que tiene un objetivo particular. ¿Cuál es? Es el estudio de la estructuración procesal, o sea, de los pasos a seguir en el procedimiento para poder llegar a un resultado. ¿El resultado cuál va a ser? La demostración de la culpabilidad de un individuo de haber cometido un delito o que se le absuelve a ese individuo de haber cometido ese delito. Esa es la finalidad del derecho procesal penal. Por supuesto, en nuestro sistema existen, como les decía hace rato, existen los mecanismos alternativos de solución de controversias, existen los medios de aceleración y la suspensión condicional del proceso. Normalmente vamos a encontrar los mecanismos alternativos de solución de controversias, que son los que sí se pueden llevar a cabo ante la autoridad administrativa, que es el Ministerio Público, con un área especializada en mecanismos, o incluso existen mecanismos ante la autoridad jurisdiccional, y en algunos casos vamos a encontrar que podemos tener acceso a la suspensión condicional del proceso cuando cumplimos con ciertos requerimientos o a un procedimiento abreviado cuando también tenemos que cumplir con ciertos procedimientos, con ciertos elementos que nos marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso lo vamos a ver en las unidades posteriores. Los individuos que intervienen en el proceso. En este caso,
Después de la reforma, después de la reconfiguración de nuestro sistema, se hizo una ampliación de individuos que intervienen en el proceso. En estos momentos, ¿quiénes intervienen en el proceso? La víctima u ofendido, el acusado o quien supuestamente cometió ese daño a la esfera jurídica del víctima ofendido. La entidad jurisdiccional, o sea, el juez, la policía de investigación, los peritos, el asesor jurídico victimal, la defensa del acusado, el Ministerio Público y los entes auxiliares de investigación, que los policías y los peritos son entes auxiliares de investigación, pero en muchos casos hacemos o echamos mano de otros entes auxiliares de investigación, no solo de los peritos básicos ni de los policías. Entonces, si hacemos una estructuración, ya no es como se manejaba algo antes, que era solo una figura triangular, donde había una correlación entre las tres partes. Decía uno, víctima o ofendido, acusado y juez. Ahora no. Tenemos un ministerio público que, como les decía, no es un abogado de la víctima, no es el abogado de la víctima. La víctima ofensivo y ofendido tiene su propio asesor jurídico victimal, que es un abogado que puede ser público o puede ser privado, que se encarga de qué? De recomendar y de apoyar a la víctima ofendida. El imputado, el acusado, tiene su defensa, que puede ser pública o privada. Y tenemos, obviamente, el Ministerio Público, tenemos el juez y tenemos los peritos, bueno, tenemos los entes auxiliares en la investigación. Entonces, tenemos muchos intervinientes en el derecho procesal penal. Hubo una ampliación importante. Se crearon nuevas figuras y tenemos que entender la importancia de cada una de estas figuras, de estos sujetos procesales. Perdón. Lo otro que tenemos que entender, o lo que comentábamos ahorita, es que para el estudio del derecho procesal tenemos que identificar, tenemos que partir de los preceptos constitucionales, tenemos que estudiar a partir del artículo 14 constitucional hasta el 21. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es la estructura de nuestro proceso penal. Tenemos que entender qué es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es un principio constitucional y legal, porque también se encuentra en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué nos dice? Que se tiene que seguir, valga la redundancia, de la propia concepción del principio, un debido proceso. Tiene que cumplirse con todas las y cada una de las etapas y de los preceptos que marca nuestro Código Procesal Penal. En derecho penal y en derecho procesal penal persiste un principio básico, que es el principio de estricto derecho. Como en el derecho penal, con lo que se está juzgando se tiene que determinar si un individuo es el que causó el daño de la esfera jurídica o de un tercero, o sea, la víctima o ofendido. Sigue persistiendo el principio de estricto derecho. ¿Y qué es esto? Sí hay una interpretación en el derecho penal, porque sí la hay, pero es uno de los derechos duros que todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque como se tiene en juego la vida, bueno, la libertad de las personas, se cuida mucho o se busca cuidar mucho el proceso, el principio, el propio principio de debido proceso, que todas y todas y cada una de las etapas se cumplan a cabalidad. ¿Por qué? Porque la resolución en el derecho penal no es como los demás ramas. De hecho, como juzgador, si, si realmente tienes o no tienes derecho de hacer efectivo un pagaré, a final de cuentas el daño que tú tienes, si hiciste si tuviste una mala resolución, un mal juzgamiento, a final de cuentas solo es un daño patrimonial. Pero no, hay personas que con el sistema anterior se pasaban años en la cárcel, o sea, perdían años de su vida encerrados porque no se atendía el principio del debido proceso y no se atendía el principio que se concatena con el debido proceso, que es de la presunción de inocencia. A todos se nos debe presumir inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y aquí es donde viene la carga de la prueba.
La carga de la prueba en derecho procesal penal es para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación de demostrar que el imputado cometió el ilícito o que el acusado cometió el ilícito. Y el trabajo de la defensa, ¿cuál es? Denostar esa teoría del caso. Demostrar que el acusado no cometió el ilícito. Entonces, la carga de la prueba siendo del Ministerio Público, estando él siendo el responsable de integrar los elementos en la carpeta de investigación para buscar ejercitar acción penal ante las autoridades jurisdiccionales, pues tiene un arduo trabajo, porque si bien es cierto, tiene herramientas como el área pericial, el área de policía de investigación, para apoyarse, para realizar su investigación, pues tiene una carga, un trabajo muy importante y muy complejo de hacer. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, o un tercer principio importante a destacar, constitucional y legal, es el tema de la libre y lógica valoración de la prueba y la ponderación de la cientificidad de la misma. ¿A qué me refiero? Sistema procesal penal, desde el punto de vista de los principios. En este principio, no es suficiente que una persona se declare culpable. Se tiene que demostrar con elementos científicos que esa persona es culpable. Antes se daba mucho ¿qué? Se daba mucho esto. Ibas manejando o ibas enseñando a manejar a tu hijo menor de edad, había un accidente y antes de que llegara la autoridad de tránsito le decías a tu hijo, como pasaba, sabes que nos cambiamos y yo me echo la culpa y yo tuve la culpa del accidente porque tú no tienes licencia, porque eres menor de edad, no tienes por qué venir manejando, o hay personas, o imagínense que hubieran causado un daño mayor, causaron lesiones, causaron otro tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de enroques, o ese tipo de situaciones que se presentan o que se presentaban mucho antes, ahorita, ante la autoridad jurisdiccional, no está que los individuos digamos, no solo nos declaremos culpables, tiene que haber elementos que sustenten esa culpabilidad. Y uno de los principales elementos a ponderar es la cientificidad de la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Tiene más valor o más peso específico, por decir, una prueba de genética en una violación que todas las declaraciones y que todas las testimoniales que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque se pondera la cientificidad de la prueba. Les voy a poner un ejemplo. O uno de los delitos que se denuncia mucho y en muchas ocasiones no se obtiene un buen resultado. Delito de violencia familiar. El delito de violencia familiar, una de las pruebas periciales eh, que son prácticamente necesarias que se tengan para poder conseguir una vinculación a proceso, una autovinculación a proceso, es el dictamen pericial psicológico. Si una persona se presenta a poner una denuncia y al momento que le realizan el dictamen pericial psicológico sale sin afectación psicológica, es muy complicado conseguir una vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque ya no solo basta el dicho. Si bien es cierto el dicho de la víctima es importante, tiene que haber una prueba que respalde ese dicho. Y las pruebas periciales psicológicas se han vuelto en nuestro sistema, en nuestro nuevo sistema de justicia penal acusatorio, una prueba fundamental y clave. Fundamental y clave. ¿Por qué? Porque acuérdense que también otro de los principios, de nuestro proceso es que se busque la reparación integral del daño. Pero para tasar el daño, cuando los bienes, cuando la afectación es intangible, como el tema de la violencia psicológica familiar, pues necesitas un dictamen pericial psicológico donde se diga cuál es la afectación y qué es lo que se necesitaría para poder resarcir ese daño psicológico. Llámese sesiones de terapia, llámese como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponderan la cientificidad de la prueba y el área pericial cobra una relevancia trascendental. Entonces, derecho procesal penal en la actualidad trajo una reconstitución, una recomposición. Migramos de un sistema semi-inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial, donde tenemos un ministerio público que es una figura con autonomía constitucional. Ya no depende de ninguno de los tres poderes.
ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Ya no depende absolutamente de ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que encontramos? Encontramos un nuevo proceso penal. Encontramos que ahora hay una segmentación de jueces. Antes solo había un juez que tenía una carpeta, que tenía un expediente en físico, que lo leía. Las personas nunca teníamos contacto con el juez, ni siquiera el imputado tenía contacto con el juez. ¿Y qué es lo que pasaba? Perdón, perdón, disculpen. Nunca se tenía contacto con el juez, perdón. ¿Y qué es lo que pasaba? A final de cuentas, no sabíamos ni quién nos juzgaba, ni cuáles son los elementos que tenían, porque llegamos a una sentencia donde la leíamos y a veces ni siquiera vinculados se encontraban los elementos. En este momento no. Ahora, no tanto como en las películas, pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una segmentación de jueces. Tenemos tres tipos de jueces en nuestro proceso penal. Tenemos un juez inicial, un juez de garantías, que es ante ese juez que se lleva la audiencia inicial y la audiencia intermedia. ¿Qué es lo que se vincula en la audiencia inicial? En la audiencia inicial lo que se hace es que el Ministerio Público presenta los indicios o los datos de prueba. ¿Para qué? Para buscar que una persona se le vincule a proceso. ¿Con qué intención van a buscar que se te vincule a proceso? Con la intención de que se te someta a un proceso jurisdiccional para demostrar que tú fuiste el culpable de haber cometido una conducta ilícita, o sea, un delito. Ante ese juez también se hace una valoración en los casos cuando hay flagrancia, si hubo una legal detención o si es la ejecución de una orden de aprehensión. Porque puede haber una audiencia inicial con detenido o sin detenido. Cuando hay detenido, hay dos maneras de que haya audiencia inicial con detenido, ya sea porque hubo la ejecución de una orden de aprehensión o cuando devino la detención de un delito de flagrancia. Hace unos meses hubo una modificación a nuestro código procesal para hacer una ampliación de la flagrancia. Antes la flagrancia únicamente es que la autoridad de seguridad pública te detuviera en el preciso momento que estuvieras cometiendo el ilícito. En este momento, la flagrancia la puedes instituir de dos maneras. De esa manera de que la autoridad policíaca llegue al momento que tú estés cometiendo el hecho ilícito o que devenga de una persecución, que no haya que tú hayas cometido el ilícito, que te haya detenido la autoridad. Y un tercer precepto que se integró en el código es que los particulares pueden detenerte, cosa que no se podía antes. Ahorita un particular, os pongo un ejemplo. Una persona ingresa a tu casa a robar. ¿Qué es lo que pasa? Antes, perdón, tú lo podías detener en tu casa, en tu vivienda, porque estaba robando. Y se lo dabas a las autoridades y qué es lo que pasaba, de lo que tanto nos quejábamos del sistema anterior. Lo agarraba la policía, lo llevaba a barandilla, pero no lo podía presentar directamente ante el Ministerio Público porque no había una flagrancia, porque ellos como autoridad policial no habían llegado cuando específicamente el delincuente había estado cometiendo el ilícito. En este momento, tú puedes detener a una persona cuando esté cometiendo el ilícito, avisar a las autoridades policiales, poner a disposición inmediatamente a ellos y ellos a su vez poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público y se encuadra la flagrancia en ese delito. Como estas modificaciones, ha habido varias modificaciones a nuestro sistema buscando que se pueda encontrar una mayor eficacia y eficiencia al momento de procurar e impartir justicia. Porque había un gran reclamo social
que no se lograban, que el 98% de los delitos no se denunciaban. Y el 2% de delitos que se denunciaban, el 90% de los delitos quedaban impunes. Entonces se han ido haciendo ajustes a nuestro sistema. El propio sistema, nuestro propio nuevo sistema cuenta con 4 principios constitucionales, que es el principio de publicidad, de contradicción, de continuidad y concentración. Publicidad es un principio de máxima publicidad, que las audiencias en este momento son públicas con algunas excepciones, como por ejemplo cuando se trata de menores o cuando se trata de delitos sexuales. Todas audiencias, cualquier individuo, incluso cualquier persona, porque se mantiene el interés público, puede presentarse a una audiencia. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días se llevó a cabo unas audiencias iniciales por el tema de un desfalco al erario público del gobierno del estado anterior, donde estén inmiscuidos algunos funcionarios de la administración anterior, y ahí había medios de comunicación, y había y puede haber particulares, cualquier persona puede ir y presentarse a una audiencia y puede entrar siempre y cuando, les digo, no estén involucrados menores o no estén involucrados delitos sexuales, porque ahí hay una protección a la víctima para que no haya una revictimización. Esas audiencias son privadas, pero todas las demás audiencias son públicas. El principio de contradicción. Los individuos tenemos el derecho y la facultad de contradecir los dichos del Ministerio Público, o sea, del ente acusador. En la misma audiencia, cuando el Ministerio Público presenta su teoría del caso, el acusado, a través de su abogado público o privado, va a refutar cada uno de los elementos de la teoría del caso que presenta el Ministerio Público. Antes no se podía. Antes el Ministerio Público presentaba un expediente, presentaba buscar ejercitar acción penal ante el juzgador. El juzgador, ¿qué hacía? Recibía el documento y realmente tu derecho a la defensa la tenías hasta que ya te citaban. ¿Para qué? Para presentar tu acusación. No te podías defender antes. En este momento, cuando se está integrando, incluso cuando se está integrando la carpeta de investigación, cuando se te genera un acto de molestia, tú tienes el derecho de tener acceso a la carpeta de investigación. ¿Qué es esto? Si a ti te cita el Ministerio Público como imputado, o sea, como investigado, tú tienes derecho a solicitarle acceso a la carpeta de investigación. Y obviamente cuando se te cita la audiencia, tú tienes el derecho a que el Ministerio Público le entregue a tu defensa una copia íntegra de la carpeta de investigación. Y un elemento anexo o conexo a esto es que tenemos el derecho a una defensa activa. ¿Qué es esto? Ya podemos integrar elementos a la investigación. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos indicios o unos datos de prueba como imputado o como investigado. Oye, lo que pasa es que se me está señalando de que yo allané un domicilio el día 18 de febrero del 2020 a la 1 de la mañana, a la 1 hora. Yo puedo presentar un video porque resulta ser que yo trabajo en, no sé, soy seguridad privado y trabajo en turno trabajé ese día en un turno de toda la noche en el CEDI de Walmart. Yo puedo solicitar esas grabaciones e solicitar mi defensa, puedo solicitar a el Ministerio Público que integre a la carpeta de investigación esas grabaciones donde se demuestra o donde se sustenta que es imposible que yo haya allanado esa vivienda en ese horario porque hay grabaciones donde se me ve claramente que yo estoy en ese horario, en un lugar distinto al que se me está buscando imputar que yo realicé ese allanamiento. Antes no podíamos hacer esto. Antes no teníamos una defensa activa, no podíamos integrar elementos a la carpeta de investigación. Ahora sí, podemos solicitar, entregarle al Ministerio Público y el Ministerio Público está obligado al momento de presentar su teoría del caso, mencionar que existen estos datos de prueba. Recordemos que en el cambio de sistema, ahora el juez no tiene un expediente. ¿Qué es lo que tiene el juez? El juez única y exclusivamente tiene la información que oralmente le aportan las partes. Que obviamente el principio de oralidad y de contradicción son principios fundamentales en nuestro nuevo sistema. ¿A qué me refiero? Llegamos a una audiencia donde un juez no sabe absolutamente nada de nuestro caso.
el Ministerio Público va a presentar su teoría del caso. Le va a explicar, le va a decir su señoría, la representación social, o yo que soy la representación social, licenciado Pito Pérez, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales. Nos presentamos ante esta autoridad jurisdiccional para solicitar la vinculación al proceso del señor Pancho Pantera, porque te contamos con esto, porque presuntamente cometió el delito de abuso sexual en contra de la menor, la C, tal, o la C, Paulina, de apellidos, a Paulina N, los datos personales protegidos por la propia ley, y va a exponer verbalmente, oralmente, los indicios y los datos de prueba que tenga. Y en un siguiente momento va a tener el uso de la voz la defensa, y la defensa va a buscar que refutar los elementos de la teoría del caso que está presentando el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que acreditar en su teoría del caso 3 elementos básicos: modo, tiempo y lugar. Si el Ministerio Público no logra encuadrar los elementos de modo, tiempo y lugar de que ese individuo, o que presuntamente ese individuo pudo haber cometido o cometió ese ilícito, el juez lo que va a hacer es que va a desestimar la acusación y va a dictar un auto de libertad. Si estaba detenido, y si no, va a desestimar el proceso y le va a regresar le va a regresar el caso al Ministerio Público y le va a decir: Ministerio Público, continúe con su investigación porque no cumple con los elementos básicos de la acusación. Bueno, y el último principio constitucional es la continuidad. Bueno, tenemos la continuidad y la concentración. ¿De qué se trata la continuidad? Cada audiencia que se tenga, bueno, cada una de las etapas del proceso tiene que desarrollarse a la brevedad posible. Antes era dado se presentaba mucho de que, te ibas a la primera etapa y a veces te daban cita para en 3 meses la siguiente audiencia. Ahorita no. Vas a una audiencia inicial, te citan a una audiencia inicial. La audiencia inicial inicia y tiene que terminar. Sí puede haber suspensión de la audiencia, sí puede haber recesos de la audiencia, sí te pueden citar al otro día, sí te pueden citar en 2 o 3 días, pero tiene que haber una continuidad en el proceso. No puede exceder de 30 días el desarrollo de una audiencia, apenas que se presenten casos excepcionales, que los marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la concentración. ¿Qué es la concentración? En cada una de las audiencias, les digo, básicamente son 3 etapas, que pueden ser 3 audiencias, pero puede haber diversas audiencias porque se pueden continuar las mismas. Es la audiencia inicial, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio oral. Son las 3 etapas básicas de nuestro nuevo procedimiento penal, que esto lo estaríamos viendo en las siguientes videoconferencias y en las siguientes unidades. Como les comentaba, a final de cuentas, en esta unidad lo que teníamos que ver era el concepto de derecho procesal penal, teníamos que ver el objeto y la finalidad del derecho procesal penal, teníamos que ver las características del derecho procesal penal, los principios, existen principios constitucionales y existen principios legales, el debido proceso como una característica, un principio fundamental, que es la acción penal y quiénes son los sujetos. Nada más para concretar la acción penal. Cuando escuchemos el concepto de acción penal, tenemos que tener cuidado, porque una cosa es la acción penal y otra cosa es la acción procesal penal. Se los explico rápidamente. ¿Qué es la acción penal? La acción penal es la actuación u omisión que un individuo realiza y que tiene consecuencias penales. O sea, que se encuadra como delito. Esa es la acción penal. Pero en este caso, no olvidemos que estamos hablando de derecho procesal penal. La acción procesal penal es el ejercicio de la acción procesal penal. ¿Cuál es? Es la imputación y la acusación que realiza el Ministerio Público, o sea, el ente de investigación, el ente administrativo de investigación, o sea, los ministerios públicos adscritos a las fiscalías, ante el ente jurisdiccional, ¿para qué? Para que inicie el proceso jurisdiccional. Es decir, en nuestro sistema está dividida el ejercicio de la acción penal en 2 etapas, en la etapa inicial y la etapa intermedia. En la etapa inicial, el Ministerio Público te genera la imputación. Dice que tú eres probable
que probablemente se te puede imputar como responsable de haber cometido tal delito. Es lo que es la esencia y la naturaleza de la audiencia inicial. Y en la audiencia intermedia, después del plazo complementario de investigación, ¿qué es lo que hace? Termina el Ministerio Público de hacer la acusación. El Ministerio Público dice, los indicios de prueba que teníamos los complementamos con estos otros indicios de prueba que están sustentados en estos elementos, en estos, y tenemos elementos suficientes para acusar al señor Pedro López de haber cometido tal delito. Y solicitamos al juez inicial, que es el que lleva la audiencia inicial e intermedia, que dicte auto de apertura a juicio, que es donde se va a decidir por un juez distinto, con los elementos que se viertan en la audiencia de juicio, si la persona es culpable o es inocente. Entonces, los elementos y la estructura. Tres momentos o 4 momentos. El momento de investigación previo a la audiencia inicial. El Ministerio Público, ya sea por noticia criminal, por denuncia o querella, inicia una investigación. Resulta ser que una persona viene y dice que su vecino lo golpeó. Hay una querella, hay una denuncia y una querella. El Ministerio Público se va a poner a investigar y va a echar manos de los elementos y las estructuras organizacionales periciales y de policía de investigación para hacerse de elementos, de indicios de prueba, para poder soportar una imputación en la audiencia inicial. Después que tiene los elementos suficientes, se presenta ante el juez en la audiencia inicial, genera la imputación, y si el juez determina que existen elementos suficientes para presumir la culpabilidad del acusado, del imputado en ese momento, genera un plazo complementario de investigación, 3, 6, 9 meses o hasta un año, para que el Ministerio Público siga recabando pruebas. Después se va a una audiencia intermedia, donde se van a discutir el resto de elementos y datos de prueba y se van a discutir la legalidad y el peso específico de cada uno de los elementos de prueba que se van a vertir en la etapa de juicio. Y si se dicta auto de apertura a juicio, ya en la etapa de juicio se van a desahogar las pruebas, se va a exponer la teoría del caso, se van a llegar los alegatos de clausura y se va a llegar a una sentencia por el ente jurisdiccional. Yo creo que con esto vamos a dejar esta plática. Les agradecería mucho que para que se compenetraran en el proceso, aparte de esta pequeña charla que hemos tenido, demos lectura por favor a los materiales complementarios. Sí hay materiales dogmáticos que les puedan servir a ustedes para complementar sus lecturas, pero mi recomendación es que lean del artículo 14 al 21 constitucional y que lean el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Está amplio el código? Sí, sí está amplio. Pero necesitamos leer el Código Nacional de Procedimientos Penales para que entendamos los alcances de la materia que estamos estudiando. Por mi parte, con esto culmino mi participación. En un primer momento, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien que se quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo, maestro, Adelante. ¿cómo podemos diferenciar cuando una persona pone una denuncia y una querella en esto del procedimiento? Yo lo diferencio, digamos, así como una denuncia, pues digamos, hablar a la policía y decir, bueno, ahí hay una narcotiendita, se está vendiendo droga, bla, bla, bla. Y una querella lo veo como el documento, ¿no?, que vamos a interponer ahí para que se investigue un delito. Pero ¿cómo lo diferenciamos en esto de la investigación inicial? Ok, ahí realmente son 3 cosas distintas. Lo primero que comentó usted con respecto a que yo levanto el teléfono, agarro mi celular, marco 911 y digo, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí en la esquina de mi casa hay una narcotiendita. Esto realmente no es una querella, ni es una denuncia, es una noticia criminal.
O levanto el teléfono y digo, oye, ¿sabes qué? Es que aquí acaban de matar a una persona enseguida de mi casa. O aquí al salir de mi trabajo atropellaron a una persona. O hay un choque incluso. Eso es una noticia criminal. Cuando nosotros ya nos presentamos ante la autoridad administrativa, o sea, ante el Ministerio Público, es cuando presentamos la denuncia o querella. La diferencia entre denuncia y querella la vamos a encontrar no en el Código Procesal Penal, la vamos a encontrar en el Código Penal, porque eso va a depender de la gravedad del delito. Hay delitos de querella y hay delitos de denuncia. ¿Cuáles son la diferencia? Los delitos de denuncia, después de la noticia criminal, pueden persistir. Los delitos de querella tienen que haber una denuncia criminal o no haber denuncia criminal, pero se tiene que presentar el interesado ante el Ministerio Público a exponer que fue afectado en su esfera jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Todos los delitos en materia patrimonial son delitos de querella. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, hubo, no sé, un fraude o un robo en quebranto. Resulta ser que yo tengo una empleada y esa empleada defraudó, quebrantó mi empresa porque desvió fondos. Esa situación, aunque sea un delito y aunque otro empleado lo denuncie, si yo no me presente ante la autoridad jurisdiccional para poner una querella, o sea, manifestar mi inconformidad y exponer que se afectó mi esfera jurídica patrimonial o que mi esfera jurídica patrimonial fue afectada por un empleado, el Ministerio Público no puede iniciar de oficio, que le llaman. No puede continuar con la investigación porque todos los delitos patrimoniales tiene que manifestar la contraparte o la parte afectada el interés de que se le castigue a esa persona que me afectó a mi interés y a mi patrimonio. Y todos los delitos que tengan que ver con el daño físico o el menoscabo físico del individuo o de una colectividad son de oficio. O con el simple hecho de la noticia criminal, yo me puedo presentar a poner una denuncia. Pero aunque yo no me presente a poner la denuncia, con el simple hecho de existir la noticia criminal, el Ministerio Público está obligado a continuar con la investigación. Un ejemplo, yo levanto el teléfono y digo, oye, ¿sabes qué? Acaban de asesinar a una persona aquí afuera de mi casa. Hago una llamada anónima si ustedes quieren. Yo no conozco a esa persona. Con la pura noticia criminal del Ministerio Público, manda a los policías de investigación a donde se cometió el ilícito, tienen que hacer levantamientos periciales y el Ministerio Público tiene que realizar una investigación contra quien resulte ser responsable y obviamente el afectado pues es el finado, es el muerto y la familia. Y las víctimas son la familia. Pero yo no necesito, la familia no necesita representante del Ministerio Público para poner la querella. Con el simple hecho, o, por ejemplo, a mí, saliendo de un bar, me asaltan y me golpean. Me presento yo, la clásica o la de lesiones que duren más de 15 días en sanar, se siguen de oficio. No sé si han escuchado esos comentarios o lo manejan mucho los medios o a lo mejor o a veces en las pláticas con abogados se escucha eso. Porque el propio Código Penal marca que las lesiones de más de 15 días en sanar se van a seguir de oficio. ¿A qué me refiero con esto? Incluso aunque otorguemos el perdón, el Ministerio Público tiene que continuar con la investigación, porque esa persona, por la hazaña con la cual cometió sus acciones, merece un castigo, no solo la reparación del daño, o sea, no solo que me pague las curaciones, sino a nombre de la sociedad, el Ministerio Público va a buscar que se le castigue. Entonces realmente son tres cosas. Una cosa es la noticia criminal, otra cosa es la denuncia y otra cosa es la querella. Le repito, denuncia criminal, información que yo doy a las autoridades policiales. La querella es cuando yo estoy obligado, porque lo marca el Código Penal así por la gravedad
de la conducta que yo cometí, o sea, del delito que yo cometí, pero el afectado tiene que presentarse a exigir o a pedir ante el Ministerio Público que se castigue al presunto responsable de la afectación de su esfera jurídica. Y la denuncia, tú puedes ir a presentar la denuncia o no puedes ir a presentar la denuncia, el propio Código Penal lo marca con los delitos por la gravidez de los mismos. No sé si con esto aclaro su duda. Sí, muy bien, sí se entendió claramente. Ok, perfecto. No sé si tenga alguna duda o si algún otro compañero o compañera tenga alguna duda, estoy a sus órdenes. Pues yo tengo una duda, pero la materia pasada, ya que terminemos esta ronda de materias, le pregunto. Ok, si alguna otra persona tiene alguna duda, estoy a sus órdenes. Si no, le regresamos el uso de la voz al compañero. Dígame. Profe, nada más para ver si podía informarnos cómo nos iba a revisar esta materia. Ok, la materia va a contener 3 actividades. Ya le pasé el diseño instruccional al doctor José Félix para que lo suban. Principalmente las lecturas y los resúmenes lo van a desarrollar, los van a elaborar de que lo mismo que les acabo de comentar ahorita, de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 3 actividades eh, por unidad. Son 4 unidades y vamos a tener 3 videoconferencias y va a tener una puntuación específica a favor las personas que estén presentes en las videoconferencias. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si nadie más tiene alguna duda, le solicitaría a la primera persona que preguntó, externen la duda que tenía, sin importar que sea la clase anterior, estoy a sus órdenes. Ok. Ah, maestro, era con lo de la calificación de la materia pasada. Yo nomás tengo revisado la primera unidad, segunda y tercera y cuarta no, y pues quería saber esa situación. Ok, lo que pasó fue lo siguiente. Yo no sé si se han dado cuenta que ustedes cuando cargan las actividades, realmente el sistema no te permite visualizar para revisar e incorporar una calificación a cada uno de los trabajos que ustedes hacen. Algunos de ustedes lo suben en fotos, otros lo suben en PowerPoint, otros lo suben en Excel, otros lo suben en PDF. La plataforma no me permite, no sé si a ustedes les permite, pero a mí no me permite ni en la computadora, mucho menos en el celular, acceder a los trabajos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo les genero una carpeta a cada uno de ustedes. Bajo cada uno de los trabajos y los reviso en la computadora. Hago un Excel y otorgo una calificación. De hecho, el acta de ustedes, yo ya la tengo y yo ya la mandé en electrónico, falta entregarla en físico. Yo ya tengo revisadas todos los trabajos. Hoy ayer empecé, si no me recuerdo, a integrar calificaciones a los trabajos, pero me estoy encontrando que como la materia no cerró, algunos de ustedes siguieron incorporando elementos a la materia. Ya le solicité yo al doctor José Félix que la materia se cierre, o sea, que ya no se pueden incorporar más trabajos. ¿Por qué? Porque algunas personas se han inconformado en otras materias por las calificaciones, porque hemos asignado algunas o hemos determinado algunas calificaciones por trabajos incorporados a plataforma en tiempo y forma, y hay personas que han seguido incorporando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La calificación en la plataforma, en efecto, solo están calificadas la primera unidad. El día de hoy a mañana van a quedar calificadas las 4 unidades. El acta en digital ya la tiene el doctor José Félix, para si les gustan que les proporcionen la calificación que les quedó. Si alguien tiene alguna aclaración, estoy a sus órdenes. Pero por esa situación, en un primer momento sí nos permitía ver, después no nos permitió ver, y ha sido recurrente y persistente la situación de que no se puede visualizar los trabajos de ustedes. Entonces, uno tiene que hacer doble trabajo. Tienes que generar una carpeta en físico, bueno, en digital en la computadora, bajar cada uno de sus trabajos, calificarlos acá y luego meterme. Hay cuenta que yo me meto a la carpeta a los 15 o los 14, las 14 personas que mandaron trabajos. Pues la realidad es que yo me meto al trabajo de Gamboa, pero no se me visualiza. Yo tengo que irme a la computadora, a la parte donde yo tengo el trabajo de Gamboa, revisarlo en la computadora, asignar una calificación y luego meterme en la plataforma y asignar a la calificación en la plataforma. Entonces, se ha vuelto
más engorroso todavía el trabajo de evaluación de las aportaciones de ustedes, porque no se puede visualizar. Les digo, yo ya las tengo calificadas todas, las que en tiempo y forma ustedes subieron. Incluso ustedes ya tienen asignada calificación. Profesor, A sus pero, órdenes. por ejemplo, en esta materia nos va a revisar igual que la otra, que la anterior. En esta Por ejemplo, va a materia, descargar perdón, va a descargar el archivo y otra vez así vamos a esperar al final o lo va a revisar en la plataforma. lo voy a revisar en la plataforma. Lo que pasa es que por esta situación que les digo, hubo una reestructura. No sé si se dieron cuenta, incluso algunos de ustedes habían estado haciendo algunos comentarios. ¿Qué es lo que hizo la administración para subsanar esto? Ahora las materias las están planteando en 6 semanas en vez de en 4. Para ustedes son 4 y para nosotros son 2 semanas más. ¿Para qué? La realidad es que yo voy a tener que seguir bajando sus actividades, porque incluso ustedes métanse, una vez que suban la actividad, inténtenla visualizar en plataforma y no se puede. La tienen que volver a descargar para visualizarla. Entonces, yo voy a tratar de hacer cortes semanales. Ya le pedí al doctor José que el domingo se cierre las actividades de la primera unidad. ¿Qué es lo que hace regularmente uno? La deja abierta. ¿Para qué? Porque sabemos y entendemos que todos ustedes o la mayoría de ustedes trabajan y en algunas ocasiones, si no alcanzan a sacar las actividades, lo que no se quiere es afectarlos. Entonces, yo voy a hacer cortes semanales, pero independientemente de los cortes semanales, vamos a dar una semana más después de haber culminado las 4 semanas para que si a alguno de ustedes le hace falta incorporar uno de los trabajos, los incorpore, para yo después a eso tener una semana para que ya totalmente cerrada la plataforma, evaluarles, asignarles calificación en plataforma, elaborar el acta y mandarla a la administración para que tengan ustedes su calificación definitiva de la materia. No sé si con esto contesto su duda. Sí, profesor, muchas gracias. Lo que pasa es que en lo que me decía usted, cuando yo empecé a dar clases acá, las materias se cerraban semanales, pero muchos de ustedes no alcanzaban a subirlas y eso se entiende. Entonces, la administración hace un esfuerzo y los docentes hacemos un esfuerzo de que quede abierta, se les permite que sigan subiendo para tratar de que ustedes puedan acreditar, o sea, que puedan subir las evidencias para que puedan acreditar las materias. Sí, profesor, no, pues en realidad lo personal sí se le agradece porque como usted dice, trabajamos la mayoría y tenemos horarios a veces entre semana muy cargados y donde tenemos tiempo y nos metemos a hacer trabajos y pues a veces lamentablemente no lo hacemos así conforme los tiempos que nos dicen en la plataforma, lo hacemos en los tiempos que tenemos y muchas veces pues se nos satura y no alcanzamos a como están en las fechas, por eso sí le pedimos que pues que no evalúen de esa manera, nosotros nos vamos a acomodar para subirlos, pero en nuestros tiempos libres, porque pues el trabajo es el trabajo y no podemos tampoco fallar ahí porque pues necesitamos el estar trabajando. Por supuesto, por nosotros no hay ningún problema. Les digo, por eso sí es una reestructura de las materias. Ahora las materias, les digo, se estructuran en 6 semanas, administrativamente hablando. Incluso algunos de ustedes, no sé si en este grupo o en la otra generación, dijeron, oigan, ¿y ahora por qué las vienen más amplios? Y el doctor José les explicó, les dijo, no, la ampliación de la fecha es porque administrativamente hablando de esa manera se va a manejar. Se les van a dar a ustedes las 4 semanas de clase y se nos van a dar a los docentes 2 semanas para que evaluemos y enviemos el acta. Entonces, en la primera semana de esas 2 semanas de evaluación, en mi clase por lo menos, van a tener la oportunidad, quienes no pudieron en tiempo y forma hacerlo, presentarlo. Ahora, hago una aclaración. Yo hago una ponderación. Obviamente, quien cumplió en tiempo y forma va a obtener la máxima calificación. Si alguien tuvo que resarcir esa falta de tiempo en la última semana, no hay problema, lo evalúo. A lo mejor no al 100%, pero al 90% de lo que equivale el valor de cada una de las actividades. ¿Con qué intención? De que no se les cierren a la semana y no afectarlos. De esa manera se va a evaluar, o por lo menos de esa manera la voy a evaluar yo en esta semana, en esta clase. Está muy bien, profe, gracias. Muchas Perfecto. No sé gracias. si alguien más tenga alguna otra duda y si no, pues damos por concluido. No, te voy rápido.
Pues muchas gracias, profesor. Todo claro. A sus órdenes, que tengan Buenas una excelente noche. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Profesor, gracias a buenas todos. noches. A todos.